En el siglo XIX, la ciudad de Luján fue un escenario privilegiado al que asistió en 2 oportunidades el general don José de San Martín. Realizó sus visitas en 2 momentos diferentes de su vida personal, militar y política. En un marco histórico de las luchas por la obtención de bienes tan preciados como la libertad y la independencia. Luján también fue un punto que entramó las diversas facetas de nuestro libertador. La villa de Luján albergó hechos históricos clave, como ser el primer cabildo que apoyó a la Revolución de Mayo o el comienzo de la Reconquista en la plaza durante las invasiones inglesas. Los lujanenses también se inscriben en el devenir de la historia con el recibimiento de San Martín en los años 1818 y 1823. No es casual que José de San Martín haya pasado 2 veces por la villa de Luján, una en 1818 y otra en 1823. Geográficamente estamos muy cerca de Buenos Aires. El Camino Real es lo que comunica la capital de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata con nuestra villa de Luján. Pero históricamente es muy importante este lugar. Primeramente porque ya para 1806, quizá al comienzo de lo que va a ser el proceso de independencia, la villa de Luján tiene un papel preponderante en lo que van a ser las invasiones inglesas a Buenos Aires. Desde esta plaza mayor van a partir las tropas que van a combatir en Pedriera al mando de Martín Rodríguez y de Juan Martín de Pueyrredón. Somos también el primer cabildo que en junio de 1810 le jura fidelidad a la revolución del 25 de mayo de ese año. Posteriormente muchos de los ejércitos van a pasar por Luján y se van a sentar también en esta plaza para que la Virgen de Luján sea la patrona, por ejemplo, del regimiento 3 de línea de Domingo French, de ese ejército que va a combatir en lo que es el Alto Perú. Ni hablar las presencias de Manuel Belgrano. Muchas veces ha estado por Luján con sus ejércitos de paso e incluso lamentablemente lo tuvimos prisionero en 1814. No me quiero olvidar también de Francisco Argerich, sacerdote del templo que fue diputado de la Asamblea del año 13. Entonces, Luján tiene una presencia totalmente destacada en lo que es el proceso de independencia y en el cual San Martín quizá es, si no es el personaje principal, es uno de los personajes más influyentes de la independencia americana y que esa independencia americana va a tener un costado muy fuerte en lo que fue la villa de Luján. La figura del general San Martín es fundamental e importante en el Congreso de Tucumán. Es quizá la persona que más genera presión tanto a sus congresales de su región cuyana como a los mismos congresales en general que están tratando de declarar esa independencia en Tucumán. Es San Martín quien necesita urgentemente que en 1816 por fin se declare esa libertad porque es lo que va a llevar y el fundamento principal de cruzar los Andes con un ejército libre e independiente y no con un ejército de rebeldes. Entonces, esa idea de San Martín de posicionar su pensamiento ideológico como fue su gobernación en Cuyo, tan moderna para la época, es lo que él quiere implementar en lo que va a llamar después la patria grande. Esa patria mucho más abarcativa, no solamente dividida en repúblicas como somos hoy, sino pensar en esos Estados Unidos de América del Sur unidos, unificados, ¿no? Y ahí es donde tenemos ese San Martín con plena confianza para llevar adelante su proceso de emancipación nacional. Promovió la primera ley de protección a un producto nacional, el vino cuyano. Fomentó la salud y la educación para todos. Prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas. Creó canales, desagües, caminos y postas existentes. Impulsó planes de fomento agrícola. Fundó el pueblo de Barriales y construyó un canal de riego, siguiendo la notable tradición de los habitantes originarios de la región, los huarpes. Organizó y reglamentó el servicio de correos y de policía. Empleó a los desocupados en el blanqueo de las casas y en el cuidado de la ciudad. Dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural, obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de su salario. Cruzar los Andes no significaba simplemente tratar de liberar a Chile también del yugo español.
Las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que era la Argentina actual, tenía su declaratoria de la independencia el 9 de julio de 1816. Pero esa independencia es la que va a ser el corazón de varias independencias posteriores en América del Sur. Y uno de los encargados de llevar ese grito de libertad y de independencia es José de San Martín, precisamente. San Martín cruza Chile. Enseguida, en 1817, luego de esa epopeya, presenta batalla, triunfa en Chacabuco, posee el traspié de Cancha Rayada, pero es victorioso en Maipú. Acá es preciso tener en cuenta que en abril de 1818, San Martín logra liberar de España a Chile. Y es ahí donde lo vamos a tener por primera vez cruzando la cordillera nuevamente, pero para el lado de lo que es la Argentina actual, y pasando por Luján. Con una escolta de granaderos a caballo, José de San Martín se hace presente en la villa de Luján en 1818. En abril de ese mismo año había liberado el combate de Maipú, donde declaró libre a la República de Chile. Pasa a la cordillera, necesita entrevistarse con Juan Martín de Pueyrredón, y lo vamos a tener pasando por la villa de Luján entre el 8 y el 10 de mayo de ese mismo año, poquitos días posteriores a la victoria de Maipú. Lo recibe el sacerdote Francisco Argerich. No teníamos en cuenta los lujanenses en aquel entonces que San Martín iba a pasar con una escolta por lo que era la capilla, por lo que era esta actual Plaza Belgrano. Francisco Argerich enseguida, cuando ve que es el general victorioso de la batalla de Maipú, quien asegura la independencia de la Argentina y la independencia de Chile de aquel entonces, manda a sonar las campanas. Suenan las campanas, San Martín se hace presente en el altar de lo que era el viejo templo de Lesica y Torresuri. Aparentemente se queda unas cuantas horas en Luján, algunos historiadores nos dicen 2 o 3 horas, algunos se aventuran a decir hasta 6 horas en lo que era la villa de Luján, le reza a la Virgen. Es el general victorioso, es el general que está quizá en su mejor momento. Es el hombre que su ideología política la pudo llevar a Chile, pudo asegurar la libertad de ambos países, pero ya empieza a tomarse con mucha seriedad ese pensamiento sanmartiniano. Libertad e independencia, quizá 2 palabras muy románticas, pero para aquel momento la libertad y la independencia significaba todo lo que él había implementado en su gobierno de Cuyo y que lo quería llevar al resto de América Latina. Insisto, la abolición de la esclavitud, la repartija de la tierra, un mundo social mucho más justo, en donde los que menos tenían quizá pudieran llegar a acceder a tener algo mejor de cómo se estaba viviendo. Pensemos también que las personas, 1 de cada 3 personas eran analfabetas. San Martín venía a combatir eso también. San Martín no es solamente ese gran líder militar, sino que es un personaje que empieza a fomentar sobre todo lo que es la cultura. Un hábil lector, un gran hombre del arte. Tenemos un San Martín en 1818 pasando por Luján, que en sus ratos libres, por ejemplo, tocaba la guitarra, pintaba cuadros. Su biblioteca es trasladada a Chile también. Con esos primeros libros se van a fundar la Biblioteca Nacional de Santiago y la Biblioteca Nacional del Perú, la de Lima, ya cuando empieza la emancipación para aquel continente más al norte, ¿no? Es el San Martín del momento, el San Martín que quizá es más poderoso. Lamentablemente, con la entrevista de Juan Martín de Pueyrredón, nota que Buenos Aires comienza a darle la espalda a todo su programa emancipador. Pueyrredón está más complicado en pensar cómo tiene que llevar adelante las revueltas que hay en el litoral y sobre todo las invasiones portuguesas que amenazaban constantemente a la banda oriental. San Martín ya se empieza a dar cuenta que el gobierno porteño de Buenos Aires lo empieza a dejar solo. 2 de octubre de 1827. Mi separación voluntaria del Perú me ponía al cubierto de toda sospecha de ambicionar nada sobre las desunidas provincias del Plata. Confinado en mi hacienda de Mendoza, y sin más relaciones que algunos vecinos que venían a visitarme, nada de eso bastó para tranquilizar la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería. 1823 es un año muy complicado para la vida del general San Martín. El 26 y el 27 de julio se da la entrevista en Guayaquil con Simón Bolívar, en donde decide dejarle el ejército para que Bolívar continúe con la epopeya de liberarnos de los realistas. A los pocos días, en agosto, fallece en Buenos Aires su esposa Remedios de Escalada.
San Martín decide pasar a Mendoza, donde tiene la intención de retirarse de la vida pública y política, pero no lo puede hacer porque constantemente está recibiendo amenazas de la prensa porteña y sobre todo encuentra que su correspondencia y que sus diarios están revisados o le llegan rotos, destrozados a su chacra de Barriales en Mendoza. Diario Largos, 10 de diciembre de 1823. Tenemos la satisfacción de anunciar que luego de pasar por Luján, arriba a nuestra ciudad el general don José de San Martín. Nadie puede sentirse indiferente a la presencia de un héroe que ha coronado a la nación con tantos títulos y laureles. Su alma es más grande que la fortuna. Mucho le debe la patria al Libertador. En diciembre de 1823 lo vamos a tener pasando por Luján. Entre el 6 y el 8 de ese mes, el periódico El Argos comenta que el general San Martín va a Buenos Aires a retirar a su hija Mercedes y marcharse a Europa. ¿Cómo fue ese recorrido de San Martín por Luján? Muy distinto al de 1818. Ya no viene vestido de militar, ya no viene con su escolta de granaderos, simplemente lo acompaña su criado Eusebio Soto. Es recibido en nuestra villa por el presbítero Francisco Argerich. San Martín le pide unos momentos para rezar frente al altar de Nuestra Señora de Luján, cosa que lo hace, y al momento en que sale del templo es recibido también por el juez de paz Jerónimo Colman, quien le estrecha la mano. San Martín tenía decidido ya la salida a Europa por el ataque constante que recibe de los porteños, de la prensa de Rivadavia y sobre todo por el hostigamiento que se da en contra de la figura del Libertador. E incluso tiene la virtud de cartearse, intercambiar correspondencia con el caudillo santafesino Estanislao López, que le había ofrecido también una partida militar al momento en que San Martín sale de Mendoza para Buenos Aires, cosa que el Libertador desechó. En esas cartas, Estanislao López le dice que la prensa porteña y sobre todo el gobierno rivadaviano lo que quiere hacer es enjuiciarlo por sus geniales desobediencias de 1817 y 1819, en donde San Martín decide no venir a presentar batalla contra los caudillos del litoral, sino seguir su gesta independentista hacia los realistas. Diario de marcha de Belgrano, 28 de enero de 1812. Entramos a la villa de Luján a las 9 de la mañana. Tiene plaza y sus 7 calles, las más de ellas, con cercas de tunas bastante altas y espesas. La iglesia es un edificio fuerte y de regular arquitectura. El cabildo es una casa de un alto que tendrá entre 14 y 17 varas de frente, con su arquería alta y baja. El paso de la historia nos permite reconstruir cómo era la villa de Luján al momento en que San Martín cruza por estos caminos en 1818 y en 1823. Hay varias documentaciones escritas, varios relatos e incluso mapas que nos permiten reconstruir cómo era aquel Luján. Quizá la más certera es el diario de marcha de Manuel Belgrano de 1812. Belgrano y San Martín se conocieron, son contemporáneos, y Manuel lo que hace es una linda descripción de cómo era el Luján de aquel entonces. 7 calles por 7 calles, con una plaza principal. Esa plaza principal es el epicentro de un tablero de damas, por eso decimos la distribución en forma de damero. Alrededor de esa plaza, el Cabildo, que actualmente lo seguimos disfrutando, la Casa Real Estanco, Tabaco y Naipes, que también sigue existiendo en la actualidad, pero lo que no existe y que sí ven San Martín y ven Belgrano es el templo de Lesique Torresuri, la anterior iglesia a lo que fue la construcción de la Basílica Nacional. Belgrano, incluso en 1812, piensa un Luján militarizado, porque es el momento de las guerras de la independencia. Estamos en este proceso de revolución e independencia donde todo se pensaba en virtud de invasiones realistas o invasiones portuguesas, y Luján no era la excepción por la cercanía con Buenos Aires y por el trazado del Camino Real. La ciudad de Luján, sin dudas, contó con el privilegio de recibir al Libertador de América, un gran héroe que luchó en pos de la libertad y la soberanía de los pueblos, así como a favor de las necesidades sociales y de los sectores menos favorecidos. Luján supo abrazar a San Martín en 2 momentos de su vida en los que se acercó al santuario de la Virgen, y lo mantendrá por siempre glorioso en cada espacio que él recorrió.